¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, La Movida Disyuntiva de Fundación NAP. Esta vez nos encontramos con Corina Marion. Ella es economista, tiene una maestría en economía en la Universidad de Georgetown con especialidad en políticas públicas. Es mentora, asesora senior e inversionista ángel para startups. Es Managing Partner de Babasu Ventures, una firma de capital de riesgo. Y el año pasado ha sido reconocida como una de las principales mujeres inversoras en Latinoamérica por la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina. Estimada Corina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el podcast. La agradecida soy yo, muchas gracias por la invitación y bueno, para conversar aquí acerca del ecosistema, sobre startups, sobre inversiones, yo siempre con muchísimo gusto de hacerlo. Veo todo tu currículum y en realidad es algo muy loable lo que haces y lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo seguramente por el ecosistema emprendedor en Latinoamérica y en específico por el boliviano. ¿Cómo te introduciste a este entretejido que es el ecosistema emprendedor en Bolivia? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha sido tu primer acercamiento? Mira, mi formación ha sido en economía, ¿no? Gano una beca de la Universidad de Georgetown y con sede en Santiago de Chile. Yo trabajaba como consultora para organismos ya en Chile, multilaterales, para algunos proyectos para el gobierno en Chile, desde la universidad de la cual, digamos, era sede de la Universidad de Georgetown en Santiago. Y paralelamente a eso estaba dando cátedras, entonces la verdad que estaba feliz, yo hacía muchos análisis de datos Chile. en Chile, en Santiago de Chile, qué sé yo, y de repente, bueno, nacen mis 2 hijos, con mi marido teníamos que tomar una decisión, si volver a Bolivia o quedarnos ya definitivamente a vivir en Chile. Ahí tomamos la decisión en el año 2004 de regresar a Bolivia. Y la verdad que no nos arrepentimos nunca, ¿no? Fue una gran decisión que tomamos. En Bolivia identificamos otras oportunidades, ¿no? Que por ser un país que es de repente no tan desarrollado como Santiago de Chile, pero hay muchísimas más oportunidades. Yo ahí quería seguir buscando, trabajando en organismos, ¿no? Pero todo lo que me ofrecían de trabajo no era remoto, yo ya estaba acostumbrada en aquel entonces en Santiago de Chile a trabajar remoto porque tenía hijos pequeños y me permitían hacerlo. ¿Qué año fue eso? El año 2004, esto es relato hace un montón de tiempo. Entonces, y yo buscaba y no había nada remoto. Para mí, en esa época, mi prioridad eran mis hijos. Entonces, así es como con mi marido, que es médico pediatra, qué sé yo, igual empezamos a buscar casa para vivir, teníamos un capital ahorrado, no veíamos ningún lugar bonito, nada nos llenaba el ojo, qué sé yo, y de repente así nos nace un emprendedor. Mi suegro nos dice, yo tengo un terreno por aquí en Achumani, ¿por qué no se construye una casa? En La Paz. En La Paz, y era un terreno gigante, tenía 4.500 metros cuadrados. Y nosotros nos miramos y decimos, no, ahí hay que hacer un condominio, tiene que ser algo bonito, donde los chicos tengan un playground, donde compartan con otros niños, que sea un lugar seguro. Entonces, de esas cosas de la vida que tú no sabías que eras emprendedor y que por una oportunidad se te presentaron. Es así como comienza un proyecto inmobiliario. Con un apalancamiento que hicimos de $20,000, hicimos un proyecto de $600,000. Y nos fue muy bien. Hicimos un proyecto que lo hicimos para nosotros, o sea, pensando como que nosotros vamos a vivir ahí, como quisiéramos que sea bonito, que sea acogedor, que tengan áreas verdes, qué sé yo. Y eso nos permitió que fuera exitoso. Terminó el proyecto, bueno, hasta ahí fue el proyecto, todo el mundo decía, no quieren continuar, no, no, vamos a volver a lo nuestro. Bueno, mi marido seguía en lo suyo, ¿no? Yo era la que quería volver a lo mío. Y ahí fue que me contacta una organización de Estados Unidos que se llama TechnoServe, que estaba implementando un proyecto con el BID en Bolivia, un proyecto para emprendedores. Y consiguen referencias de mi persona, me hacen la entrevista, me dicen, desde luego te queremos contratar, queremos que seas la coordinadora país para implementar un proyecto para emprendedores que tiene que ver con impacto en lo que es la base de la pirámide para generar empleo. Entonces le digo, perfecto, es un proyecto que se está llevando a cabo en otros países de la región y bueno, tú vas a estar a cargo de organizar 2 competencias de planes de negocio, una por cada año, y las metas eran muy claras, como son todos los proyectos con el BID. En cada competencia había que conseguir al menos 3,000 registros de emprendedores Es que están compitiendo. para sensibilizar.
ellos, a través de una competencia de planes de negocio, competían para seleccionar a los mejores proyectos, a los mejores planes de negocio. O sea, tenían que ser emprendedores, ya sea con ideas en marcha o que estén ya con un negocio. Y en aquel entonces lo que buscábamos eran negocios inclusivos, es decir, negocios que impacten en la base de la pirámide. Entonces, desde el concepto, ¿no? Desde que el mismo modelo, digamos, de competencia y demás era innovador. Entonces ahí me tocó primero aprender, luego implementar, cumplir con las metas que eran muy exigentes, encontrar 3.000 emprendedores en todo Bolivia que sean de negocios inclusivos era un desafío mayor. Se logró exitosamente, se lograron las dos competencias, cada una llegamos con más de 3.000 emprendedores y ahí fue que conocí todo Bolivia buscando emprendedores, entrevistándolos, un poco evangelizando, ¿no? Acerca de qué es un emprendedor, qué es un negocio inclusivo, por qué era importante que se podían registrar a través de una competencia, que no solamente iban a ganar dinero en efectivo, porque dábamos dinero en efectivo, sino que iban a tener un programa de acompañamiento. Lo que hoy día se llama incubación, aceleramiento, antes se llamaba programas de acompañamiento. Entonces tenía a mi cargo ahí 8 consultores con los cuales hacíamos todo este trabajo de seguimiento, de incubación y de mejoras en los modelos de negocios de estos emprendedores. Y además les asignábamos capital en efectivo, donde hacíamos seguimiento para ver en qué se invierten. En aquel entonces eran maquinarias, eran cosas así, porque no eran todavía emprendimientos de base tecnológica. Eran simplemente negocios pymes, se podría decir, que impactaban mucho en la base de la El pirámide. agro, tal vez. Agro, con mucho énfasis en el sector agro, ¿no? Entonces viajé por todo Bolivia y qué sé yo, conocí muchos emprendedores de todas partes. Ahí fue que me conecté con un ecosistema. Ahí fue que conocí a personas que ya estaban trabajando como René Salomón, Carola Capra, qué sé yo, de quienes yo aprendí bastante, ¿no? En aquel entonces, ¿Eso cuándo fue? 2010 al 2014. ¿Qué exactamente es un emprendimiento inclusivo? Negocios inclusivos son los negocios que incluyen dentro de su cadena de producción mucha gente de la base de la pirámide. Esos son negocios inclusivos. Estamos hablando, cuando hablas de base de la pirámide, estamos hablando Gente de escasos recursos, Ah. gente que están de escasos recursos, digamos, ¿no? Que generan negocios y que incluyen, digamos, el transporte o que venden del sector agro, no sé, pues habían los de orégano, no, todo eso. el agro va bien. El agro ahí va bastante bien, ¿no? Y así fue como aprendí, y ya primero me convertí en una emprendedora. Después de que haces un negocio y es exitoso, la verdad, ya nada me tentaba a meterme en una oficina y trabajar 8 horas. Luego con el proyecto más aún, ¿no? Te entra como que en la sangre como el ser emprendedor y apoyar emprendedores. Entonces empezamos ahí a trabajar. Terminó el proyecto y sí, continué trabajando con otras consultorías para organismos igual. Era Future for Children, he trabajado también para el Banco Mundial, qué sé yo. Y bueno, y es así como que voy evolucionando también junto con el ecosistema y voy aprendiendo y vamos evolucionando y empiezo ya a aprender más acerca sobre las startups, que son los emprendimientos, pero ahora de base tecnológica, que tienen ya otro mindset, ¿no? Son negocios que nacen ya con una estructura para escalar, para globalizarse, apalancados en tecnología. Entonces empiezo ahí a formarme en esto, empiezo también a trabajar, a ser mentora, a ser advisor, ¿no? Empiezo a viajar, a conocer otros ecosistemas desarrollados. Estuve en Babson College, en Boston, una semana con el INCAE, sumergida ahí aprendiendo sobre inversiones, sobre las startups, cómo habían surgido, cómo esos ecosistemas se habían formado. Luego, otra semana también estuve en San Francisco, también aprendiendo acerca de lo mismo. Así que, entonces ahí nace una nueva ilusión, ¿no? Esto de que tener un potencial con un talento boliviano en tecnología y que se pueda escalar a otros países, me parecía fantástico, ¿no? Entonces, luego de todo este tiempo, me vengo a vivir acá a Santa Cruz. Ya llevo ahora viviendo 4 años. Y aquí Recién. recién, y aquí identifico que hay muchas startups basadas en Santa Cruz, me empiezan a buscar para ser advisor y empiezan a todas a decirme, tenemos problemas, no podemos levantar financiamiento. Yo digo, pero pucha, ¿cuáles son los obstáculos? Y bueno, y ahí encuentro una oportunidad, ¿no?
Y ahí encuentro la oportunidad de hacer el fondo, ¿no? De lanzar un fondo de Venture Capital. Ahí conozco a Salomón Eid, que es mi partner, ¿no? Que también es presidente de la Asociación de Emprendedores de Bolivia. Los dos nos encontramos en este camino, vemos esta oportunidad y empezamos a investigar y ver qué es esto del fondo de Venture Capital, cómo funciona esta industria. Bueno, nos entrenamos, nos postulamos al VC Lab, que es un laboratorio, o sea, se llama como un laboratorio para first time managers, es decir, para quienes por primera vez quieren incursionar en esta industria. Nos capacitamos, nos graduamos ahí Como inversor. como inversores, exacto, y empezamos ya a implementar nuestra tesis de inversión para ver si es factible, ¿no? Tener un fondo de Venture Capital en Bolivia. Y así es como nace Babasu Ventures el año pasado, en enero, ya formalmente estructurada legalmente en Estados Unidos, y empezamos ya a hacer 4 inversiones. Tenemos 4 inversiones en 4 startups, 2 startups de Bolivia, 2 startups de afuera. ¿Se pueden decir cuáles son? No. Claro que sí. La primera es Tu Gerente, que es un software as a service. La segunda se llama Mobi, que es motocicletas eléctricas, un modelo de negocio para apoyar a riders. Mobi, ¿verdad? Mobi, exactamente, a través de un modelo de suscripción. La segunda es Reva, que es una startup de Paraguay, ¿no? Que tiene negocios acá en Bolivia. Es un aplicativo para reservar canchas de pádel. Y la cuarta es una infraestructura fintech, que es infraestructura financiera para negocios. Es decir, es una fintech que dota a los negocios de wallets, KYC, esas cosas que necesitan para poder implementarse. Interesante. ¿Esa de dónde es? Esa es de la Argentina. De la Argentina. Sí. Buenísimo. Leí que tienen un fondo de inversión de $3 millones, más o menos. El fondo de Babasu Ventures es de $10 millones, ¿no? Tenemos hasta 3 años más para conseguir los 10 millones, ¿no? Hasta ahorita hemos logrado apenas un 30% de levantar. Ahora, para un inversionista como tú o como Babasu, ¿qué startups son invertibles? Mira, eso se llama la tesis de inversión. Nosotros buscamos específicamente startups que ya están facturando, o sea, que ya pasaron todo un proceso de MVP que se llama, o sea, ya validaron la solución, y más bien ahorita lo que necesitan son tickets de inversión para escalar o para crecer, ¿no? O sea, o mejorar la tecnología. Es decir, ya están facturando, ya están vendiendo, ya tienen unos ingresos, digamos, por ventas regulares y necesitan inversión para irse a otros países o para crecer en el mercado o mejorar la tecnología. Pero todavía está en una etapa temprana, en un early stage. No. No, no sé, no, si nosotros metimos pre-seed, seed, la condición es que ya esté facturando. Perfecto. Sin embargo, existen algunas startups donde si no les inviertes, todavía sus ganancias no son Nosotros no iguales. entramos en esa etapa. No. Nosotros no entramos en esa etapa, nosotros entramos en etapa posterior. Hay otros fondos que sí invierten en esas etapas más tempranas, capitales semillas, ¿no? Que son tickets más pequeños de inversión. Nosotros no entramos en esa etapa. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es de que Babasu invierte en startups donde sus ganancias son Los mayores. ya están facturando, ya están vendiendo, ya tienen clientes. Perfecto. Pero sus ganancias pueden todavía ser menores a sus gastos. Sí, todavía pueden ser menores a sus gastos, sí. O sea, que muestren una atracción, digamos, un crecimiento que para nosotros nos diga, sí, aquí hay un potencial, digamos. En un futuro. Exacto. Puedo ganar 10x, 100x, no sé. Ujú. Genial. Antes de hablar de inversión como tal, evidentemente se habla muy bien del ecosistema emprendedor boliviano, pero todavía falta muchas cosas. Hay cosas a veces que duelen decir y que no las decimos, ¿no? Y al final nos aplaudimos entre todos y estamos conscientes de que faltan algunas cosas que nadie se atreve a decir. ¿Qué cosas le falta al ecosistema emprendedor que son necesarias decirlas para tomarlas en cuenta y decir, este es el norte, por ejemplo? Mira, yo creo que la principal es esta visión global. O sea, primero yo diría, comenzar con el concepto de startup. Yo escucho a muchas personas mencionar y decir, yo tengo mi startup, pero en realidad es una pyme, por ejemplo, porque creen que el concepto de startup es porque estoy comenzando un negocio que de repente es algo nuevo, innovador, pero no es una startup, porque una startup, primero, puede ser que se apalanque en la tecnología,
y nace ya como una solución local, pero con proyección global. Es decir, estoy haciendo un laboratorio acá, pero he identificado que esta solución que estamos creando, que estamos desarrollando, tiene potencial global. Por eso se llama startup, o sea, va a crecer muy rápidamente porque el mercado es global. ¿No ves? Número uno. Concuerdo contigo. Número uno, o sea, pongámonos de acuerdo en el concepto. ¿M? Número dos, o sea, súper importante, las soluciones tienen que ser globales, no pueden ser soluciones locales, ¿no? Puede ser que te esté yendo muy bien localmente, pero no, no tienes atracción hacia afuera. Entonces no funciona. ¿No? Un inversionista no te va a invertir en un mercado tan pequeño como Bolivia, con su potencial. La población es muy pequeña. Los inversionistas buscamos mercados grandes, donde esto muy rápidamente crezca y que nuestra inversión se vuelva 10 veces X, ¿no? Luego, los equipos. Los equipos son súper importantes, ¿no? Está ahí la riqueza, tienen que ser muy resilientes. No a la primera vez de repente te va a salir, pero tener esa capacidad, ¿no? De pivotear rápidamente, equivocarte y decir, ya, por otro lado lo vemos. Tercero, yo diría, el objetivo de una startup no es levantar dinero de inversión, es generar tracción. Yo les digo, enfóquense en vender, enfóquense en perfeccionar la solución, porque una vez que consiguen tracción, ya el levantar el financiamiento ya se vuelve fácil. O sea, no es tan complicado. E intenten dilatar lo más posible levantar la inversión. ¿Por qué? Porque levantar la inversión es muy costoso. Tienes que sacrificar parte de tu participación, ¿no? Y si todavía no estás seguro que la solución es buena y ya le estás vendiendo a un inversionista una buena proporción, ¿no ves? O sea, no está bien. Entonces intenta hacer bootstrapping, intenta levantar al principio de family, friends and fans que llamamos, ¿no ves? Y cuando ya la cosa esté bien asentada en el mercado, donde ya tengas un flujo de ventas con un crecimiento que se lo vea sostenible, recién. Pero además, esa es la cuarta, ¿para qué vas a levantar inversión? Tienes que tener la estrategia muy clara. Es decir, estamos levantando una ronda de tanto porque necesitamos expandirnos al mercado de México, porque en México ya hemos identificado que tenemos ahí un potencial clientes por tales y tales motivos. Entonces vamos a invertir en tecnología, en nuevo talento, en etc. Entonces ahí le da certeza al inversionista de que tienen una estrategia muy clara de que para qué van a utilizar esto. Concuerdo contigo al 100%. En Santa Cruz ya está cambiando esto de que conocen el término de startup. Pero, por ejemplo, en ciudades intermedias como Sucre, Tarija, Potosí, Oruro, las personas dicen, por ejemplo, tengo un restaurante de hamburguesas, pero como ahora tengo mi página web y aparte acepto pagos por QR, soy una startup. ¿Ves? Entonces es algo grave, ¿no? Y también le siguen el juego entidades y autoridades estatales, ¿no? Que dicen, sí, es una startup. Entonces vamos a... Y hay que tener mucho cuidado porque cuando nos escuchan de afuera, ¿no? Cuando vienen inversionistas, nos escuchan, dicen, pucha, no tienen claro el concepto. Entonces, como que quedamos mal, ¿no? Exacto, quedamos Entonces, mal. quedamos como un ecosistema todavía muy naciente, pero es normal. Es cuestión de que entre nosotros, digamos, participemos en más eventos donde nos pongamos de acuerdo en ciertos conceptos básicos. Sí, y lo otro que tú decías es, ¿para qué quieres inversión? Y alargar lo más que se pueda. Creo que eso se llama bootstrapping, ¿no? Así Quemar todo y recién pedir inversión es algo muy importante porque ahora parece ser que hay una moda de que una métrica de que una startup es buena es de que ha recibido fondos de inversión, ¿no? Conozco personas, por ejemplo, o startups que necesitan hacer, no sé, una página web o un LMS, por ejemplo, y dicen, no, necesito $100,000 para esto, necesito inversión.
y son 6 desarrolladores, y desarrolladores buenísimos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, puchi, no te lo puedes hacer tú, o sea, son tan cracks, ¿por qué necesitas ya no más inversión y ni siquiera están vendiendo, ¿no? Exactamente. Que es Es el burn rate, toda es la tasa de cómo están quemando dinero. Y hay otros que tienen igual las malas prácticas de creer, de levantar, porque creen que no, es que esto va a despegar porque haciendo una campaña de marketing nosotros vamos a conseguir tantos clientes y demás. Uy, nosotros le llamamos red flag. O sea, si tú crees que tu crecimiento está condicionado a tu campaña de marketing al 100%, mal. O sea, primero empieza de a poco con tu solución y que sean las referencias. En función a referencias, que tu solución se vaya volviendo cada vez más viral para que genere engagement. Una vez que cuando un cliente le referencia a otro cliente, ese otro, vas teniendo ese crecimiento así orgánico, recién amerita ya, entendiendo muy bien a tu cliente, hacer una estrategia de campaña de marketing. Sí, totalmente también de acuerdo con eso. Ahora, dentro del campo startupero, de emprendimiento, todos quieren hallar el pitch deck perfecto. El pitch de unos cuantos minutitos que le das al inversor y el inversor se queda enamorado. ¿Qué es lo primero que te fijas cuando alguien te da su pitch deck? ¿Y cuáles son los errores que cometen los founders, los emprendedores? Mira, primero obviamente la presencia, ¿no? La actitud, ¿no? Que miren de frente, que hablen claro, que sean concisos, que no se vayan con vueltas, que la presentación sea lo más limpia posible, prolija, no esas presentaciones que te llenan de palabras, te llenan de imágenes y de cosas, porque eso distrae, ¿no? Yo creo que cuando tú la tienes muy claro qué es lo que vas a solucionar, qué es lo que tú estás enfocado a hacer, no necesitas darle tantas vueltas. Entonces, los que lo tienen muy claro, o sea, realmente clarito, te lo dicen así en 2, 3 palabras. No necesitan ser muy redundantes ni nada. Entonces, ahí tú ya te das cuenta quién realmente la tiene clara y que viene desde la experiencia, que te está hablando de algo que lo ha experimentado. Es súper importante que quienes plantean las soluciones de las startups vengan de la experiencia, ¿no? Es decir, que comience diciendo, bueno, estoy planteando esta solución porque yo vengo trabajando en este sector, en este segmento, en esta industria y he identificado estos y estos problemas. Entonces, en función de eso es que estamos planteando como equipo esto. Claro, interesante. Ahora, ¿te han vendido alguna vez humo? Creo que esto pasa mucho. En Sucre pasa donde hay personas que te dicen, yo facturo tantos y demás, pero solamente venden humo. ¿Pasa? ¿También te pasó? Y bastante, bastante. Es una industria donde se vende bastante humo, ¿no? Entonces, ¿Qué hay hacen que, para filtrar eso? bueno, hay ciertos tips que uno va ya desarrollando con la experiencia, que va identificando, ¿no? En los founders te vas dando cuenta, no sé, pues, o sea, que el equipo no está totalmente comprometido, como dicen, no están trabajando full time, por ejemplo, ¿no? Entonces son pautas que vas tú identificando que, bueno, eso te lo da la experiencia y gracias a eso, digamos, ¿no? Uno puede ya en etapa temprana identificar y ya no ahondar más o explorar más en la inversión. Comprendo. Una startup, necesariamente para que Babassu invierta, por ejemplo, tiene que tener un componente tecnológico Sí, si no, no es una startup. y podrías, O podría ser un modelo de negocio disruptivo, digamos, ¿no? Pero que también se apalanca en la tecnología. y podrían invertir ustedes, no sé, me imagino, en una startup con un equipo altamente cohesionado, compartido, comprometido, pero sin nada de experiencia técnica. Muy difícilmente, ¿no? O sea, muy difícilmente, ¿no? Ahí la experiencia hace mucho, ¿no? Genial. ¿Cuáles serían los tips para negociar con los inversores? Nos pongamos en el lado de la startup o del founder o del emprendedor. ¿Qué tip le podrías dar? Porque a veces cuando es la primera vez uno se siente intimidado y no sabe cómo negociar con un inversor. Mira, yo siempre les digo, investiguen con quién se van a sentar a reunirse antes, ¿no? O sea, no busquen un fondo por buscar o un inversionista por buscar. Sean muy estratégicos, ¿no? Identifiquen cómo invierte ese fondo. Hay páginas web, nosotros tenemos nuestra página web, pueden entrar y ahí pueden ver nuestra tesis de inversión.
sepan, digamos, qué startups hemos invertido, entonces ya también tienen una pauta de cuál es el nivel de startup que buscamos. O sea, no se acerquen por acercarse, ¿no? Sean estratégicos, investiguen a las personas, investiguen a los fondos y busquen, si yo soy de la industria, por ejemplo, de fintech, intenten buscar fondos que se especializan más en fintech, porque los van a entender mejor. O si soy de climate tech, fondos que hagan en climate tech, o inversionistas que sean expertos en eso, porque les van a dar lo que llamamos smart money. O sea, no solamente van a invertir, sino les van a dar conocimiento, experiencia para complementar. ¿Ustedes tienen un foco en Babassu? En fintech, software as a service, e-commerce, edtech, healthtech, mobility que tenga que ver con climate tech. Ah, perfecto. Y además de darles el dinero, la inversión, ¿también les dan un soporte? Les damos soporte desde nuestra experiencia, desde nuestra red de contactos, eso sí. O sea, siempre invertimos pensando en cómo más los vamos a apoyar, además de solamente dar dinero. Entonces, más allá que solamente un inversor, también ustedes son Smart Inversor, creo que se llama. Así, exactamente. Ujú. Genial. Ahora, vamos al lado de los inversores, ¿ya? Yo quiero invertir en una startup. Yo puedo ver ahora que en Bolivia, uno, como tú dices, un problema es el desconocimiento, ¿no? ¿Qué es una startup? ¿Cómo se invierte? Pero puedo ver dos polos de opinión, ¿no? Uno, que te dice que las startups son altamente riesgosas, ¿no? Mejor no inviertas, escapate, mejor construir. Yo siempre escucho eso, ¿no? Mejor construir un departamento, un edificio, vender los departamentos, plata segura, que es ya como un cliché, escapate de las startups. Pero por otro lado, también ya nos vamos al otro extremo, y veo que hay muchas personas que te dicen que hasta es una estafa, ¿no? Que esto es algo color de rosa. Alguna vez escuché, fui a una reunión donde alguien habló en la ciudad de Sucre, justamente, que dijo, no, invertí $9,000 en esta startup de México y en el peor caso, incluso si quebrara, de aquí a 2 años vas a tener el doble, por ejemplo. Y entonces todos estaban queriendo invertir, no sé. Pero muchos decían, es medio estafa. ¿Cuál es la realidad en esto de la inversión en startups? Mira, la realidad es que los fondos de venture capital son fondos de riesgo. Es un equilibrio, como el nombre lo dice, entre venture y capital. O sea, uno tiene que ser consciente de que no te pueden asegurar un rendimiento como cuando uno va al banco y saca un depósito a plazo fijo y te dicen la tasa de interés, digamos, anual es tanto por ciento. Si te aseguran, huele estafa entonces. Por supuesto. O sea, Ocho. exacto, hay un disclaimer que uno siempre le muestra a los inversionistas cuando les explica, ¿no? Dice, o sea, no te puedo asegurar un rendimiento. Ahora, sí, o sea, te puedo dar pauta de entre qué límites podría estar un posible rendimiento del fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tesis de inversión está enfocada en invertir en este tipo de startups, qué sé yo. Entonces, ahí es súper bueno que si alguien está interesado en invertir en un fondo, haga un poquito de investigación también, ¿no? Hay métricas que se publican, ¿no? Que dicen los fondos de Venture Capital el año pasado, por ejemplo, estuvieron en rendimientos alrededor del 36%, ¿ya? Y en Latinoamérica estuvieron alrededor del tanto por ciento. Entonces, hagan también un trabajo de investigación para que cuando lleguen a una reunión con expertos como nosotros, estén ya posicionados, ¿no? Y sepan también hacerles buenas preguntas, buenas cosas, qué sé yo. Entonces, yo siempre aconsejo, estudien, ¿no? Ahora hasta con ChatGPT, por Dios. Exactamente. Así que no hay dónde perderse. ¿Cómo tú te desenvuelves como mujer, como la mujer que firma los cheques en una sociedad donde todavía tiene ese chip de que el que tiene el poder de firmar cosas, firmar el cheque, es el hombre? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Te has sentido medio que la sociedad dice eso o no? Mira, la verdad no, pero sí, digamos, algunas veces se sorprenden de que sea una mujer inversionista, ¿no? Somos muy pocas. En la región apenas creo que no llegamos ni al 2%. Creo que eres la única boliviana. La única boliviana además, ¿no? Entonces, pero la verdad es que ay, pues cuando a uno le gusta, ¿no? Y uno demuestra capacidad y uno es responsable y tiene una trayectoria y se apalanca en eso, la verdad es que pasa como que a un segundo plano, ¿no? Entonces,
Sí, hay sociedades que son más machistas que otras, generalmente se asocia más a inversionistas, a hombres, qué sé yo, pero es un camino que también nos estamos haciendo y nos estamos haciendo las mujeres posicionándonos también como que, oye, también somos muy buenas inversionistas, ¿no? O sea, mírennos. ¿Qué planes ahora tiene Corina a corto plazo, a mediano plazo? Bueno, seguir levantando el fondo, necesitamos todavía más inversionistas que confíen, ¿no? Yo siempre les digo, así como invierten en real estate o en ganadería o en agricultura, pongan una porción también de las inversiones en activos tecnológicos, ¿no? Véanlo esto como una opción más de diversificación en su cartera. Estoy seguro de que no solamente van a hacer una buena inversión, sino que además van a aprender muchísimo sobre innovación y tecnología. Es decir, cualquier persona puede acercarse a Babasú y decir, yo quiero ser un inversor, Sí, ujú, y ustedes actúan gestionando el fondo así es, para que se así es, invierta de la mejor manera. así es. Buenísimo. Genial, Corina. Bueno, primero, antes de terminar el podcast, quisiera felicitarte. Realmente es un orgullo como boliviano ver a una mujer inversora que además ha sido reconocida en toda América Latina. Te deseo todo el éxito con Babasú. Las puertas de Ten Minds, de Fundación NAV en Sucre están abiertas. Si quieres trabajar o socializar algo en Sucre. Y bueno, espero que no sea esta la última vez, sino la primera de muchas que te tengamos en el podcast. No sé si quieres decir algo antes de terminar el podcast. Agradecerles porque la verdad que mientras más personas se enteren acerca sobre esta industria, para nosotros muchísimo mejor. Ojalá surjan más fondos en Bolivia, ojalá que haya más mujeres como yo que se inspiren y se vuelvan inversoras, ¿no? Porque esto valida de que esto funciona, ¿no? Y de que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y bueno, con ustedes, ojalá que no sea la última vez y encantada de alguna vez visitarlos en Sucre también. No, te esperamos. Muchas gracias, queridas Corina, y hasta una siguiente oportunidad. Que así sea. Un abrazo, amigos.